La cianosis es la coloración azulada de la piel y las mucosas. Está dado por la sangre de los capilares y vénulas en los plexos subpapilares. Esta se debe buscar donde los tegumentos sean más delgados y vascularizados, como los labios, las alas de la nariz, el pabellón auricular, los lechos unguiales, o en las mucosas como la lengua y la conjuntiva palpebral. La cianosis se producirá a causa de una oxigenación deficiente de la sangre. Será un signo cardinal en la definición de los trastornos de la oxigenación tisular y se dará generalmente por anomalías cardíacas y también por problemas respiratorios. La principal causa de desaturación de oxígeno es la hipoxemia, siendo esta una alteración de la relación entre las áreas mal ventiladas y todavía perfundidas, lo que provoca un efecto de cortocircuito pulmonar, también llamado shunt. Y el parámetro que se usará para conocer el nivel de desaturación será el P50. Se define como P50 a la presión parcial de oxígeno necesaria para conseguir una saturación de la hemoglobina del 50%. Su valor suele rondar los 27 milímetros de mercurio. Cuanto más alta sea la P50, menor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La molécula de hemoglobina se combina de forma laxa y reversible con la porción hemo de la hemoglobina. Cuando la presión parcial de oxígeno es elevada, como ocurre en los capilares pulmonares, se favorece la unión de oxígeno a la hemoglobina y la liberación de dióxido de carbono, llamado efecto Haldane. Por el contrario, cuando la concentración de dióxido de carbono es alta, como en los tejidos periféricos, se une el dióxido de carbono a la hemoglobina y la afinidad por el oxígeno disminuye, haciendo que ésta se libere, llamado efecto Bohr. Se conoce como curva de disociación de la hemoglobina a la curva sigmoidea que tiene forma de S. Surge al representar el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno. La curva muestra un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina con oxígeno a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno sanguíneo. La concentración de oxígeno en los alvéolos dependerá de la velocidad de absorción de oxígeno hacia la sangre. La velocidad de entrada de oxígeno nuevo a los pulmones se dará por el proceso de ventilación y por la presión parcial del oxígeno. La presión parcial del oxígeno gaseoso en el alvéolo será de aproximadamente 104 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial de la sangre venosa será de 40 milímetros de mercurio. Esto se debe a que se extrae una gran cantidad de oxígeno al pasar por los tejidos periféricos. En condiciones normales se transportan aproximadamente 5 mililitros de oxígeno desde los pulmones a los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. Todas las personas tenemos dos sistemas de convección, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. El sistema respiratorio se encargará del transporte del oxígeno mediante la difusión del oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar y este será transportado en el sistema circulatorio hacia los capilares de los tejidos combinados con la hemoglobina. Cuando alguno de estos sistemas falla, tendremos patologías como enfisema pulmonar, neumonía, tromboflebitis, trombosis venosa aguda, etc. Va a depender del sistema. La cianosis será central, periférica, mixta y en muy raras ocasiones diferencial. Esta clasificación la veremos más adelante. La hemoglobina, también llamada amortiguador tisular de oxígeno, será la proteína en el eritrocito encargada de transportar el 97% de oxígeno, mientras que el 3% restante se transporta en un estado disuelto con el agua del plasma. La sangre de una persona normal contiene aproximadamente 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre y cada gramo de hemoglobina se puede unir a un máximo de 1.34 mililitros de oxígeno. La cantidad total de oxígeno unido a la hemoglobina en la sangre arterial sistémica normal con una saturación del 97% es de aproximadamente 19.4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Algo que no se debe de olvidar es la saturación normal en una persona, que va desde el 95% al 100%. Una desaturación preocupante se da a partir del 94%, pero la desaturación del 92% es la que empezará a presentar cianosis.
En las clasificaciones encontraremos que son tres: la cianosis central, la cianosis periférica y la cianosis mixta. En la cianosis central sabremos que estará relacionada al sistema respiratorio. Esto quiere decir que el flujo de oxígeno o consumo de oxígeno va a depender del área de las superficies alveolar y capilar pulmonar, y la fuerza motriz estará proporcionada por el gradiente alveolo-capilar de oxígeno. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de cianosis? Este tipo de cianosis es universal y puede observarse mejor en los labios, las regiones malares, la lengua, la mucosa bucal y las extremidades superiores. La acropaquia es un agrandamiento selectivo de las extremidades de los dedos que se observa en forma casi exclusiva en este tipo de cianosis. En su tratamiento veremos que este tipo de cianosis mejorará inmediatamente con oxígeno. La cianosis periférica se producirá por una extracción excesiva de oxígeno de los tejidos con una saturación arterial normal. Esta cianosis abarcará regiones sacrales y se apreciará mejor en manos y pies, en los dedos, los lechos unguiales y la piel de las regiones rotulianas y de los tobillos. Esta cianosis se dividirá en dos, que es la periférica central y la periférica localizada. La periférica central es generalizada cuando se haya involucrada una caída del volumen corpuscular medio, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, un shock cardiogénico e hipovolémico. En la periférica localizada será un retardo circulatorio periférico por vasoconstricción o por obstrucciones arteriales o venosas, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud. La cianosis periférica no afecta a las mucosas, va a mejorar con masaje o calor, no aparece acompañada de poliglobulia, que es una consecuencia de la hipoxia crónica y factor contribuyente de la cianosis crónica. Se ve mucho en cianosis central o mixta. El hematocrito es mayor de 48 a 50%. Esta cianosis no presentará acropaquia y no se modificará con la administración de oxígeno. En la cianosis mixta tendremos que constituye una mezcla de saturación arterial y venosa, originalmente centrales, y estarán vinculadas con cortocircuitos cardíacos o pulmonares de derecha a izquierda, que van a provocar la entrada de sangre del sector venoso al arterial. Se da mayormente en bebés y en niños y se va a asociar con cardiopatía congénita, excepto la insuficiencia cardíaca. Tendremos diversos estudios que podremos realizar. Por ejemplo, en la cianosis central podremos realizar lo que es la radiografía de tórax y la gasometría arterial. En la cianosis periférica podremos realizar electrocardiograma o una espectroscopía. En la cianosis mixta puede ser un hemograma, una radiografía de tórax y un electrocardiograma. En el enfisema pulmonar encontraremos aquello de lo que estamos hablando, de un tipo de cianosis central. Este se da mayormente en las personas que fuman, ya que van a presentar una obstrucción bronquial. De la obstrucción bronquial se va a hacer tan grave que van a presentar un atrapamiento grave del aire alveolar. El enfisema va a hacer que se destruyan muchas paredes alveolares, y como muchos bronquios estarán obstruidos, los alvéolos distales no estarán ventilados, por lo cual la mayor parte de la ventilación se desperdicia debido al flujo sanguíneo inadecuado para transportar los gases. En la sintomatología tendremos que habrá disnea, sibilancias, tos, fiebre, la cianosis central antes dicha, que va a mejorar con oxígeno. La anemia es aquella deficiencia de hemoglobina en la sangre, lo que puede deberse a que hay muy pocos eritrocitos o muy poca hemoglobina en ellos. Hay diferentes tipos de anemia con causas fisiológicas diferentes, pero lo importante es aquí, ¿por qué la anemia no cursa con cianosis? La respuesta a esta pregunta es porque la cianosis se presentará cuando la concentración absoluta de hemoglobina reducida sea mayor de 5 gramos por decilitro y la anemia no llega a estos valores, por lo cual no presentará cianosis. La evitopresión es la técnica utilizada en dermatología y que consiste en realizar una presión con un objeto transparente. Generalmente usamos una pequeña lámina de cristal encima de una lesión cutánea con el objetivo de realizar un diagnóstico diferencial sobre el tipo de lesión cutánea que es. Esta técnica la usaremos para la cianosis. Una lesión eritematosa en un dedo, al comprimirla con una placa de vidrio, o dicho de otra forma, a la diascopía, vemos que persiste la mácula, una mancha pequeña.
lo cual apunta a una extravasación de glóbulos rojos.